Hola, yo soy Brisa Gutiérrez. Y yo soy Rodrigo Benavides. Y estás escuchando Fascinante Podcast. Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias. Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen fascinantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Aquí listo con nuestros acompañantes. Excelente. Sí, me gusta que estén ahora aquí, porque como antes no estaba esta mesa, no podían venir a ser el centro de todo. Sí, creo que ellos se roban ahora el podcast. Sí. Pero son muy bellos. Sí, se ven súper, súper hermosos. O sea, aparte, Gatarina solo lo hace cuando estamos aquí sentados. Sí. Entonces, sí, ve que vamos a grabar, empezamos a encender las luces y se pone ahí. Sí, es muy interesante. Toda una estrella. El control de estímulos es mi momento. Aunque solo esté ahí acostada. Sí. Pero bueno. Que de hecho creo que de lo que vamos a hablar hoy es algo que está completamente lejos de la existencia de ellos dos. Sí, totalmente. Pero no lo conocen. Quienes solo nos están escuchando, vayan a YouTube. A conocer a estos dos hermosos felinos. Exactamente. Y también de paso se pueden suscribir al canal. Sí. ¿No? Y hacernos llegar comentarios, sugerencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso va usualmente al final, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que si quieren conocer a estos dos bellos gatos, ¿no? A Gatarina y Spock, vayan a YouTube, a nuestro canal, y ahí los podrán ver. Y podrán ver lo hermosa que es la gata durmiendo. No está durmiendo, está súper al pendiente de la conversación, ¿eh? Bueno, en eso tienes razón, sí. Es que tenía los ojos cerrados hace ratito. Entonces, sí. Pero creo que está como dormilando. Está existiendo, está chill. Sí. Pero bueno, ok. Entonces, ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí. El tema de hoy es un tema que me parece interesante, pero no es mi favorito. Sí, no, dilo como es. Es un tema que odias. Sí. Bueno, depende. Ajá. La gata también quiere ser parte de la conversación. Sí, la gata está manifestando su inconformidad con el tema. Sí, de repente escuchan como un tun, es ella. Es precisamente sobre castigo y que es una de las contingencias, ¿no? Básicas del comportamiento. Entonces, ¿por qué no me gusta? Porque es muy feo. No, porque usualmente, sobre todo castigo positivo, usualmente se usa a partir de la aplicación de estímulos aversivos, ¿no? Sí, como contexto, yo creo que es importante mencionar que el castigo es una contingencia básica y en ese sentido es parte de la vida. Todos entramos en contacto con esta contingencia y es parte de lo que implica estar vivo, entrar en contacto con una contingencia de castigo, ¿no? No tiene, o sea, no es algo moralmente malo, ni recibirlo ni aplicarlo en términos de contingencia, ¿no? Simplemente estamos describiendo un principio de cómo los organismos hacen las cosas que hacen, ¿no? El problema al que creo que tú estás haciendo referencia es que en la investigación en específico, en la investigación básica, los procedimientos que se usan para estudiarlo tienden a ser poco amigables con los sujetos experimentales. Y por supuesto también hay maneras poco éticas, como de cualquier cosa, de aplicar la contingencia de castigo. También hay maneras poco éticas de aplicar reforzamiento positivo, ¿no? Pero por lo general es más fácil ver los problemas con la contingencia de castigo. Igual y porque pues, cuestiones culturales, ¿no? O de experiencias que tienen las personas. Pero, ¿qué pasa? ¿Te dejé con dudas o pensando? O no sé por qué tienes esa cara. Sí, me quedé pensando en esto que acabas de decir de que hay formas malas de aplicar el reforzamiento. O sea, me quedé pensando como en qué sentido, ¿no? Pero supongo que... Pues yo creo que un ejemplo muy simple es la economía de atención, ¿no? De las redes sociales. Están utilizando principios de reforzamiento positivo. Sí, justo nos estaba pensando también. O en las drogas. O las drogas, el consumo de sustancias, está en base a eso. Pero sí hay muchas maneras poco éticas de fomentar comportamiento en base a reforzamiento positivo, ¿no?
Y creo que es parte del malentendido más común que tiene este área, ¿no? Y es que reforzamiento es dar premios, ¿no? A los niños y castigo es pegarles, ¿no? Y es como la sobresimplificación más grosera que se podría hacer de estas cosas. Sí. Pero bueno, me estoy saliendo de tema. Me acabo de dar cuenta que no traes tus audífonos. Ah, con razón escucho raro. Gracias. A ver, habla. Oh, no, sí, ahora. Ya, hace diferencia. Sí, ya te escuché. Ok, me parece interesante Ahora y te escucho supongo doble. que tienes razón en la cuestión de que una cosa es describir el principio y otra en qué se aplica, ¿no? Porque, y cómo se aplica, que creo que es lo que estabas comentando. Lo único que no me gustó de la parte que decías es que el reforzamiento también se puede usar para inducir conducta mala, ¿no? Se puede usar Cuando- de forma poco ética, dije. Ajá, no, pero también sí mencionaste como conducta mala y es, pues realmente, no, o sea, el principio es que incrementa la frecuencia o la probabilidad de Sí, la y eso se ocurrencia de puede una usar para conducta. bien o para mal o para lo que sea. Ajá, exacto, pero con la misma, pues el castigo en términos También. de lo que hace es Ujú. disminuir la probabilidad de frecuencia de una conducta, ¿no? Sí, O sea, pero- disminuir que hagamos algo, ¿no? Sí, pero pues también puede usarse para cosas buenas, para cosas malas, para lo que sea, ¿no? Sí, supongo. Bueno, pero ahora sí, del castigo, ¿qué? ¿Qué sabemos del castigo? ¿Qué sabemos? ¿Tú qué sabes? Pues sé algunas cosas, no es un tema que yo trabaje de manera específica, entonces conozco los estudios clásicos de los 60s y 70s y revisé algunos artículos más contemporáneos para traer algo como nuevo, pero no sé por dónde quieres que comencemos o no sé tú. Pues yo creo que primero por una pasada rápida por los clásicos, ¿no? Como para saber qué es lo que ha hecho como el castigo, ¿no? O sea, qué parámetros del castigo hacen que sea efectivo, de hecho, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, si, no sé, esta famosa idea de que si yo le grito a un perro, no hagas eso, ¿no? O a mí siempre me ha parecido muy cruel como cuando los perros, no sé, llegan las personas y ven que destruyeron la casa y entonces se enojan con el perro y lo sacan, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, para empezar, ni siquiera es una contingencia propiamente de castigo. Sí, bueno, creo que vale la pena aclarar un poco también que la palabra castigo tiene decía hace rato, ¿no? Tiene un sentido cultural, ¿no? Entonces, igual y gritarle a un perro, a mucha gente no le sonaría que eso es castigo, ¿no? Más bien castigo es lo que es como algo que te ponen a hacer que no quieres hacer o recibir violencia o no sé, algo así, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de castigo, nos estamos refiriendo muy en específico a una operación, ¿no? Ujú. A una sucesión de eventos, ¿no? Entonces ocurre evento A, como consecuencia de ese evento A aparece un evento B, ¿no? Entonces es algo así. Entonces Ujú. cuando hablamos de castigo es Gatarina se sube a la mesa, ¿no? Es evento A. Y digamos que se resbala y se tropieza y se cae. Ese es el evento B, ¿no? Entonces, a su salto hubo una consecuencia y es que le duele su patita ahora, ¿no? Entonces, esa operación va a hacer que suba a la mesa menos frecuentemente, ¿no? Entonces, no me duele mi patita, subo a la mesa, ay, ahora me duele mi patita. En el futuro, la probabilidad de que suba a la mesa va a ser más baja, ¿no? Y ahí es más, está la gata sola. Ni siquiera había alguien para aplicar el castigo. Ujú. En ese sentido, cuando estamos hablando de castigo, estamos hablando de una serie de eventos, no necesariamente mediados por otra persona. Simplemente ocurrió una cosa, luego ocurrió otra cosa y hubo cierta consecuencia, ¿no? Sí. Y creo que me gusta cómo lo acabas de poner porque culturalmente es más El castigo como es algo que alguien la- aplica, ¿no? exactamente, como esta casi como no una sanción, sino más bien es como bueno, se me fue, como algo vengativo, ¿no? Como Como algo retributivo, ¿no? creo que sí. Ok. Pero, ajá, entonces, pero en mi ejemplo, de que ya se me fue lo que estaba diciendo, ¿no? Porque me interrumpiste, Perdóname. era con esta idea de que llegan, encuentran como el sofá destrozado, se enojan y entonces como consecuencia sacan al perro, ¿no? Y lo dejan ahora toda la noche fuera, ¿no? Uno, creo que va hacia el punto donde tú dijiste, ¿no? Eso no es propiamente una contingencia de castigo porque
probablemente pasaron horas entre que el perro destruyó el sofá y de hecho ustedes llegaron y encontraron todo destruido y lo sacaron, ¿no? Muy probablemente, de hecho, lo que están castigando es el acercamiento cuando llegan o alguna otra conducta que ocurre de manera inmediata, ¿no? Claro, porque ¿qué es lo que experimenta el perro de manera inmediata? Llega el dueño, ¿no? O llega el humano, saludan y te sacan a la terraza a gritos, ¿no? Entonces lo que va a disminuir es que te salude el perro, ¿no? Porque es lo que está más cerca. Sí, entonces, y luego por eso la gente se pregunta, ¿por qué no deja de hacerlo? O ¿no? ¿por qué mi perro me odia? Ajá, también, exacto. Entonces, es porque esa no es la forma de aplicar castigo, ¿no? Y también por eso creo que es muy cruel como todas estas cuestiones de cómo tratar a los animales, ¿no? Porque a veces creemos que van a razonar de la misma forma que nosotros. Y incluso incluso los niños, ¿no? En esta cuestión de igual reprobaron y entonces usualmente es, bueno, como castigo ahora no puedes jugar el Nintendo por un mes, ¿no? Pues sí, lo único que va a disminuir es que te digan que reprobaron, ¿no? Porque no es contingente. Supongo. No, pero, sí, o sea, estamos hablando... Con los niños yo creo que es distinto, pero sí, te entiendo. Pues ahí no. Probablemente sí disminuya que te reporten la calificación. Exacto, sí, porque es, ok, pues mejor no le digo, ¿no? Porque si no me quitan estas cosas, ¿no? Sí. Que es realmente lo inmediato que estás castigando, no que reprobar. Sí, hay como ¿no? un efecto inesperado de una contingencia real que es reportar la calificación, ¿no? Entonces, como nada más consideración básica, como con todos los ejemplos que hemos estado dando, pues la primera cosa importante con el castigo, como en el reforzamiento, es la inmediatez, ¿no? O sea, que el evento A siga inmediatamente al evento A. ¿Dije A dos veces? Sí, dijiste A dos veces. Que el evento B siga inmediatamente al evento A, ¿no? Sí. Entonces, que uno vaya seguido de otro. Sí. Para que de hecho tenga un efecto y podamos estar hablando de contingencia de castigo inmediato. Claro, ¿no? Bueno, y que sea el estímulo aversivo, ¿no? O sea, que sea algo que no le gusta a las personas, ¿no? O al gato. O al revés, porque tenemos dos tipos de castigo, el positivo y el negativo, ¿no? Sí. Que es otra forma, ¿no? Como el caso que dije del Nintendo y sacar al perro es más bien reforzamiento, que es castigo negativo. Que es lo que comúnmente se conoce como sanción, ¿no? Ajá, exacto. Que es como quitar algo que te gusta, disminuye la frecuencia, ¿no? Del comportamiento que causó ese retiro. Pero sí, bueno, y sobre lo que decías hace ratito de qué sabemos sobre el castigo como en términos de los parámetros básicos. Primero, creo que el parámetro más importante es la intensidad, ¿no? ¿Qué tan intenso es, no? Si tienes vigente esta contingencia de aquí no se dicen malas palabras y quien diga una mala palabra tiene que pagar, ¿no? Que la verdad yo no conozco a nadie que haga eso, pero luego sale mucho como en películas así norteamericanas, ¿no? O gringas. Pero sí, entonces... o sea, no es lo mismo que te digan, si dices una mala palabra, tienes que poner 10 centavos, ¿no? A que te dicen, si dices una mala palabra, tienes que poner $20, ¿no? Entonces, es una forma inmediata de notar la diferencia de la intensidad. Sí. Y eso lo sabemos desde los 60s, ¿no? Con los experimentos clásicos de Ashrin. Sí, ¿cómo se realizan esos experimentos? ¿Quieres platicar un poco? No, tú. Bueno, por lo general, esos son los experimentos que pusieron en el mapa la psicología experimental por algún motivo, no sé por qué, pero luego hoy en día, si hablas de psicología experimental, la gente piensa que te dedicas a electrocutar ratas, ¿no? Entonces, por algún motivo esta es una idea muy popular, que es de las cosas más raras que se hacen, pero bueno, o sea, hoy en día siguen haciéndolo, pero no es tan común como en los 60s. Ahora sí que en los 60s era la época en la que ese era el procedimiento estrella, ¿no? Bueno, era muy popular ese tipo de investigación. Y básicamente ahí sí electrocutaban ratas todo el tiempo y palomas también, ¿no? De hecho, eso es muy curioso porque con las ratas, pues es relativamente fácil. Solo le pasas corriente a la reja donde está parada la rata, ¿no? Y bueno, es que esto igual tiene muchas cosas en las que nos podemos desviar en la conversación porque un problema es que para poder cerrar un circuito o para poder de hecho electrocutar a la rata necesitas pasarle pues corriente positiva y negativa, ¿no? Tiene que cerrarse el circuito por medio de la rata. Entonces, para lograr eso, pues unos de los barrotes van en positivo y otros en negativo. Y cuando la rata
pisa ambos, Es cuando cierra se el circuito y boom, ¿no? Salta la rata. Ujú. Entonces siente la descarga y pues etcétera. Ujú. Ahora, un problema que se empezaron a encontrar es que pues las ratas son muy inteligentes, ¿no? Entonces las ratas empezaban a pararse así, ¿no? Como una pata aquí y otra pata acá, para que ambas patas estén en el positivo y no se cierre el circuito, ¿no? Ujú. Entonces eso es muy curioso porque luego muchos desarrollos tecnológicos aparecen por necesidades extrañas de este tipo, ¿no? Claro. Entonces se tuvieron que figurar una manera de hacer que la corriente interpolar, o sea, como que se fuera invirtiendo de manera muy rápida entre el positivo y el negativo. Porque si estaba constantemente positivo en un barrote o en una, ¿cómo se llama esto? Sí. Ujú. Bueno, en uno de los... En una de las barras. En una de del las piso. barras del piso y en la otra constantemente estaba en negativo, pues la rata solo se paraba de cierta forma y ya nunca le sentía la descarga. Entonces te empezaron a desarrollar estos circuitos que permitían alternar la corriente muy rápido, ¿no? Entre ambos, para que esté parado donde esté parado, ambos barrotes sean positivo y negativo y pudieras sentir la descarga y pudieras Ujú. realizar tu experimento. Y ahorita justo lo estaba pensando, igual y no sé si todos han visto como una caja de condicionamiento operante, ¿no? Pero si no, yo creo que pueden googlearla, ¿no? Sí, porque no se las vamos a poner en el video. No, porque nuestras habilidades de edición no llegan tan allá. Pero si buscan una caja de condicionamiento operante, el piso no es, usualmente no son pisos cerrados, o sea, no es un acrílico, no. Ajá, no es una malla, más bien son como barrotes. Esa era la palabra que estaba buscando. Son como, Son como un barras de barrote, acero. otro y Ajá. así, ¿no? Y pues lo que hace es que la ratita se va agarrando entre esos barrotes. Y la razón de por qué es así, pues supongo que es por la facilidad con que salga la defecación de la rata. Sí, ¿no? porque puede caer entre los barrotes. Ajá. Y listo, luego solo jalas eso y lo limpias. Y lo limpia, sí, exacto. Entonces no se mancha y se ensucia todo porque Sí, usualmente las ratitas defecan en los procedimientos. sí. Y otra cosa... Que a mí eso me hace sospechar porque, por ejemplo, en la literatura de neurociencias, una de las medidas como de estrés en la rata es cuánto defeca, ¿no? Ujú. Entonces, Pues sí, se la veían estresadas esas ratas. exacto. Sí. Me parece muy interesante, ¿no? Como creo que es algo que normalmente la gente no se había preguntado como, o sea, en relación al estrés. Y hay uno que otro experimento que sí, de hecho, contaban como el número de esto va a sonar muy raro, y perdonen ustedes, pero el número de caquitas, ¿no? Que había terminando sí. la sesión. ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo cuento cacas de rata en un rap. ¿No? Sí, y así pasa, ¿no? O sea, pero creo que ha faltado como justo esta relación de que igual es una medida de estrés, ¿no? Es como una señal de, oye, no me la estoy pasando bien, ¿no? Pero bueno, Sí. ya solo quería comentar eso. Y creo que otra cosa que se me hace interesante sobre estos primeros estudios de castigo es que un sujeto muy popular también eran las palomas, ¿no? Pero no es fácil electrocutar una paloma porque... Oh, no, Gatarina. Gatarina no. Ay, espero que no haya hecho nada malo con eso. Bueno, no es fácil electrocutar una paloma porque sus patas, pues no son como las de las ratitas, ¿no? Que están, pues son, no sé, como almohaditas, ¿no? Como las de los gatos, más o menos. Las palomas tienen patas como llenas de callo, ¿no? Ujú. Entonces son patas como que no conducen muy bien la electricidad. Entonces no puede solo electrocutar el piso porque casi no lo sienten. Ujú. Entonces con las palomas tenían que usar aparatos más sofisticados como chalecos de choque, ¿no? Ujú. Entonces en resumen lo que hacían era como vestirlas con un chalequito que les permitiera pasar la descarga por debajo de las alas, ¿no? Entonces sí, se tuvieron que ingeniar como hacer diseño de modas de paloma para poder vestirlas y luego electrocutarlas, ¿no? Que la verdad sí son de los experimentos más feos y más... Pues al menos las descripciones, porque pues no hay video de esto, ¿no? Ujú. Pero sí suena que sí se ponía medio violenta la situación. Sí. Ahora que lo estoy pensando, ¿cómo habrán peleado con la paloma para ponérselo? Porque muy probablemente Sí. cuando la paloma aprendía que iba a la sesión, pues imagino que iban y le ponían el chalequito, Ujú. debió ser así. Sí. O sea, la paloma debió haber peleado, o a menos que haya aprendido como indefensión aprenda, no sé. ¿Quién sabe? Pero sí, hoy en día, la verdad, dudo mucho que se siga haciendo con palomas. Yo creo que ya casi lo hacen solo con ratas y ratones. Y no sé, no creo que con monos ya no se puede hacer ese tipo de investigación.
los monos ya tienen derechos. Entonces, Ay. pues no, pues está bien. Y el caso es que... Ojalá también pronto las ratas a ese nivel. Sí, pero... O sea, que no se pueda usar ese tipo de estimulación aversiva. No, claro. Pero bueno, el caso es que sí hay algunas descripciones medio gráficas, ¿no? De que le pasan la descarga a la paloma y casi la tira al piso, ¿no? De lo fuerte que está. Ujú. Y pues gracias a esa investigación sabemos mucho acerca de cómo los organismos lidian con el castigo, ¿no? De hecho, uno de los efectos más típicos del castigo y en general de exponer a un... Ni siquiera tiene que ser castigo, puede ser simplemente exponer algo a estimulación aversiva, es la agresión inducida, ¿no? Ujú. Entonces, si pones una paloma y le das descargas eléctricas, pica. Va a ¿no? picotear. Va a a picotear otra. lo que tenga enfrente. Y de hecho, si le pones otra paloma, pica a la otra paloma, ¿no? Ujú. Entonces, lo que empezaban a hacer para que no dañara a otra paloma es ponerle un peluche de paloma, ¿no? Ujú. Y pica el peluche, ¿no? O sea, lo Sí. que pueda picar, lo pica, así, pero como atacando, ¿no? Que de hecho creo que como esta generalización luego que se hace de los niños que viven en un ambiente de bullying, ¿no? En su Ujú. casa, o que viven en constante agresión Sí. física en su casa y se vuelven después los bullying en otro ambiente, Sí. ¿no? Es muy probablemente algo parecido. O sea, si yo estoy recibiendo constantemente estimulación aversiva Ujú. en cierto ambiente, es muy probable que yo vuelva como que agreda, ¿no? Porque Sí. el castigo positivo sobre todo induce agresión. Dirían agresión desplazada. Sí, justo, ¿no? Que sería una de las como... Sí. Yo lo veo como una generalización, ¿no? Ujú. Pero sí. Sí. Bueno, entonces, esos son algunos de los puntos importantes sobre el castigo. Otro punto importante... Espera, sobre la cuestión de la intensidad, algo que también a mí me gusta recalcar es que justo por eso no es recomendado ir subiendo poco a poco el castigo, ¿no? Como Sí, la eso iba a intensidad del decir. castigo, sino más bien hacerlo de una intensidad moderada a Ujú. grande, ¿no? Desde un inicio. Y no irlo incrementando porque pierde su efecto, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que aprendemos también con los experimentos de Ashrin. Sí, exacto. Por ejemplo, en estas descripciones de las palomas que se caen al suelo del choque, era de esas descripciones, ¿no? En las que agarran una paloma y, no sé, le dan una descarga de moderada intensidad, ¿no? Ujú. Y la paloma la recibe, es como, ok, no, digamos que pica una tecla, le dan la descarga, ¿no? Es como, ay, no, ya no voy a picar esa tecla, ¿no? Ujú. Entonces, si le das una descarga de moderada intensidad, deja de picar la tecla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si agarras a la paloma y le das una descarga chiquitita, ¿no? Así como, apenitas, es como, ay, ¿no? Obviamente pica la tecla porque le dan comida, ¿no? Entonces, la paloma está entrenada para picar la tecla y entonces pica la tecla, recibe comida. Pica la tecla, recibe comida. Es lo mismo que con las ratas, ¿no? De jalo la palanca, me dan comida. Jalo la palanca, me dan comida. Entonces, en este caso, la paloma está acostumbrada, por así decirlo, ¿no? A picar la tecla para recibir comida. Entonces, ¿qué pasa? Un día pica la tecla y toma, ¿no? Te dan comida, sí, pero también te dan una descarga eléctrica. Ujú. Entonces, si es de una intensidad moderada, deja de picar, aunque tenga hambre. Ujú. Y si le dan una descarga chiquitita, es como, uy, ok, pero tengo hambre, ¿no? Entonces come. Entonces vuelve a picar, le vuelve a dar una chiquita. Ok, puedo tolerar esto, ¿no? Y así. Entonces, si le vas subiendo la descarga lentamente, poco a poco, la paloma es como, ok, puedo con esto, ¿no? Puedo lidiar con esta situación y aquí antropomorfizando a la paloma, pero sí, la paloma seguramente en su proceso palomil algo así está pasando, ¿no? Yo siempre me las imagino como super palomas, así como... Sí. como este meme de Oblígame perro, ¿no? Como así, Sí, ¿sabes? sí. Me lo imagino como... palomas antes, ¿no? Sí, sí. Paloma ahora justo. descarga chiquita y En le mis da clases ansiedad. uso ese meme porque así siempre me las he imaginado, ¿no? Como, Sí. se puedo, ¿no? Como Bueno, el caso es que la paloma contra la descarga. si agarras una paloma que empezó en chiquito y le va subiendo, puedes llegar a la intensidad moderada Ujú. y sigue ahí. Sigue respondiendo, aunque le den la descarga moderada. Y si o sea, puedes llegar a duplicarla, llegar a una descarga alta y la paloma sigue ahí respondiendo. Ujú. Y se cae al suelo de la descarga, come y vuelve a responder, ¿no? Sí. Y en cambio, en el otro caso, pues la paloma que le dieron de entrada una descarga considerable,
ya no lo volvió a hacer, ¿no? Ujú. Entonces, ir aplicando el castigo de manera paulatina o hacer incrementos chiquititos de irlo subiendo genera resistencia al castigo, ¿no? Ahora sí que en términos coloquiales los organismos se acostumbran al castigo, ¿no? Ujú. De hecho, en relación con eso, estaba buscando porque buscando literatura encontré un artículo muy interesante y peculiar del 2017 de unos autores que son Apple y Diller sobre la analogía o el análisis conceptual de las prisiones como castigo, ¿no? Ok. Entonces me pareció muy interesante porque hacía todo como una reinterpretación analítico-conductual de qué implica cuando una persona va a prisión, ¿no? Y de hecho plantean que pues hay muchos, por ejemplo, hay 2.2 millones de personas encarceladas, ¿no? En Estados Unidos. Ujú. Y narra un poco como las estadísticas, que es, pues, hay bastante conducta criminal, ¿no? Y está muy interesante porque la razón por la que lo tratan como de mezclar es para esta cuestión de tratar de vincular un poco al análisis de la conducta con la criminología, ¿no? Ujú. Para ver qué realmente es lo que está pasando. Y una de las cosas que reportan es justo como se sabe muy bien que uno de los parámetros importantes del castigo es la intensidad del castigo, ¿no? Y en los experimentos con palomas y con ratas, pues se encuentra que una intensidad moderada a alta, pues tiene un efecto, ¿no? Pero en este artículo reportan que en realidad como que se ha hecho un análisis de la intensidad análogo a la condena, ¿no? Como a los meses o a los años de la condena. Sí, pero no creo que sea muy comparable. Pues es como una analogía y de hecho justo reportan que no es mucho sentido, ¿no? Como que más bien ahí lo que encuentran es lo contrario, ¿no? Que a mayor cantidad de sentencia, menor efectividad, ¿no? Como estar en la prisión en Ujú. relación a castigo. Sí. Entonces, pero eso después me hizo cuestionarme a mí como qué tan generalizable de hecho es como todos estos principios de las palomas y las ratas en de hecho con la vida humana, ¿no? O sea, pero te refieres a mayor condena, menor efecto de reducir el comportamiento delictivo, ¿no? Ajá, Eso exacto. quiere decir que si me dan una condena chiquita, igual y me dejo de portar mal. Pero si me dan una condena muy larga, me vuelvo un criminal, ¿no? Aprendo Ajá, de la algo vida así. O en sea, prisión. en el artículo describen que tampoco es como tal cual chiquita, pero, o sea, Hay una en lo que sabemos con las palomas y las ratas es que tiene que ser de moderada a alta, ¿no? Ujú. Y estos autores argumentan que en la cuestión de como de las personas que están encerradas no es como ni muy chica ni muy alta, o sea, tiene que ser una condena moderada para que tenga un efecto en la Ok. disminución de la conducta delictiva, ¿no? Interesante. Pero que estas condenas larguísimas, por ejemplo, la cadena perpetua, Sí, cadena perpetua. ajá, o la, ¿cómo se llama cuando los desfallecen? ¿Qué? Ok. La pena capital, la pena de muerte. Ajá, eso, ¿no? Tampoco tiene un efecto en cuestión de disminuir como la conducta no delictiva. Lo cual también digo, bueno, pues es que ¿Cómo? más bien Si te moriste. es a la persona, ¿no? No pasa la prueba del hombre muerto, eso. Pero, o sea, es un análisis muy interesante y me hizo cuestionarme, de hecho, qué tanto en la vida, ¿no? Vemos como este tipo de analogías, por ejemplo, en qué tanto un castigo moderado a intenso, o sea, porque hay veces que depende de qué tan acostumbrados o habituados estés a ciertos castigos puede servir, ¿no? Ujú. Me imagino como que tú siempre te quejas como de mis ratitas, ¿no? Que mis ratas son unas reinas, ¿no? Porque tienen todo y son las más felices, ¿no? Después eso suena que soy bien envidioso de tus ratas. No me quejo de eso. Yo creo que les tienes envidia. No es eso. Pero, o sea, Pero creo que las tienes muy poco privadas y creo que eso puede interferir un poco con su motivación. sí, son las reinas del laboratorio. Entonces, así como aquí los gatos son Sí. los reyes de la Que ya nos casa. abandonaron, ¿no? Y ya tienen mejores cosas que hacer. Sí, las ratas son de laboratorio, ¿no? Entonces, me pregunto qué tanto reaccionarían. O sea, yo estoy casi segura que ellas, o sea, con una intensidad bajita, dirían como, no gracias, ¿no? Que también hay una relación, otro de los estudios de Ashrin es que hay una relación directa entre el nivel de privación y... como el nivel de privación o la operación de establecimiento con el efecto del castigo, ¿no? Que a mayor privación, que fue lo que él manipuló, ¿no? A mayor privación de alimento, mayor efectividad del castigo
con una intensidad moderada, ¿no? Y a menor privación, menor intensidad del castigo, ¿no? Entonces, eran como estas ratas que estaban privadas, era con palomas, que estaban privadas al 90%, y pues les daban tantito una descarga y era como, no, pues ya no, mejor ya no picoteo por alimento, ¿no? Sí. Mientras que las palomas que estaban al 60%, que por cierto, hoy en día eso ya no es ético, ¿no? Las que estaban al 60%, por más que les dieran una descarga intensa, era como, yo sigo no picoteando porque había una operación de establecimiento altísima, ¿no? Para picotear. Entonces, yo creo que eso es más o menos igual con los humanos, ¿no? O sea, otro factor importante del castigo es precisamente el estado inicial del organismo, ¿no? O el estado basal del organismo, y que no para todos va a ser lo mismo una intensidad como un castigo bajito. O sea, a lo que quiero llegar con esto, porque ya me revolví yo sola con lo que estoy diciendo, es qué tanto percibamos como moderado o intenso o bajito el castigo. Yo creo que va a depender de tus condiciones de vida. Exactamente. Pues no sé, porque fíjate que yo encontré un artículo que habla justo sobre eso. Okay. Bueno, no justo sobre eso, pero no era el que iba a comentar ahora, pero déjame, salto ahí. Que de hecho es un artículo de neurociencias, ¿no? Entonces, básicamente están haciendo el argumento de que hay un determinante genético, hay un gen que produce cierta estructura cerebral que vuelve a los organismos como más resistentes al castigo que otros, ¿no? Okay. Y de hecho esto está súper interesante porque esto viene de la literatura de neuro con consumo de drogas, ¿no? Okay. Entonces me hizo pensar mucho en este tema que a ti te tiene horrorizada de el fentanilo. El fentanilo es un problema muy grave. Sí, porque básicamente el argumento es, a ver, ¿por qué las personas se están drogando con opiáceos y con estas cosas? ¿Qué no ven que les va muy mal y luego están en condiciones de vida terribles, ¿no? Y dolorosas. Bueno, pero es que entiendo que es una sustancia súper adictiva. Pero, o sea, sí, pero hay algunas cosas interesantes, ¿no? Sobre esto. Entonces, para empezar, parece que hay un gen que regula qué tanto vas a persistir frente al dolor, ¿no? Entonces tienen ratas que son como que persisten ante el dolor y otras ratas que no persisten tanto en el dolor, ¿no? Entonces las ponen a responder como con las palomas, ¿no? Las ponen a responder por comida, pero hay una condición en la que la comida viene acompañada de la descarga eléctrica. Entonces las ponen a responder por heroína. Es un estudio de... te cuento los autores. Es el rol de las neuronas de serotonina en la autoadministración de heroína de Lee, McCloskey y Inan y Kirby. Pero bueno, el caso es que les dan descargas a las ratas en sus patitas, ¿no? Entonces pueden responder por heroína, no era por comida, era por heroína. Y les dan una descarga, ¿no? Entonces primero les dan una descarga chiquita y tienen a todas las ratas en esa condición y van respondiendo y pues si es una descarga chiquita no pasa nada, ¿no? Como que siguen respondiendo. Si les empiezan a bajar la dosis de heroína, no, perdón, estoy contándotelo mal. Más bien, primero no hay descarga, simplemente están respondiendo y les dan heroína. Si les bajan la dosis de heroína, ajustan respondiendo más, ¿no? Entonces, siempre cuesta lo mismo, cuesta, digamos, una respuesta. Si les dan la dosis completa, pues responden una vez y disfrutan su dosis, ¿no? Si les cortan la dosis a la mitad, empiezan a responder más como para llegar al mismo efecto y, pues, emparejar, ¿no? Entonces, si las siguen bajando, como que empiezan a responder más para complementar la dosis, ¿no? Entonces, primero evalúan que las ratas, de hecho, consuman la sustancia y les guste, ¿no? Y consistentemente estén respondiendo más por si la sustancia es menos, ¿no? Como para poder igualar el efecto. Entonces, ya que tienen a las ratas en esa condición, les empiezan a dar descargas eléctricas cada que responden. Entonces, ahí es donde las pueden separar en dos grupos relativamente claros, ¿no? Hay unas ratas que en el momento que les pones la descarga, dejan de responder. Es como, no. Es como, voy a hacer mi análisis costo-beneficio y esta descarga no vale esta droga, ¿no? Y se detienen, dejan de responder. En cambio, las otras ratas, que creo que hasta les dicen como las ratas de situación compulsiva o algo así, de consumo compulsivo, esas ratas, aunque les subas la descarga,
Lo siguen. siguen, ¿no? Entonces hay unas ratas que una descarga chiquitita es suficiente para que dejen de consumir y las otras ratas o sea, siguen respondiendo, incluso si les bajas la sustancia, responden más para equiparar la dosis, ¿no? Como en la primera condición. Entonces, si les empiezas a dar menos, no les importa la descarga, responden todavía más. Ok. Pero eso es congruente con lo que yo estaba diciendo. O sea, no todos vamos a percibir de la misma forma el castigo. Ah, claro, o sea, pero la a lo intensidad que voy, del castigo. ahí se lo están atribuyendo un factor genético. Sí, o sea, yo no me había atrevido a mencionar tanto, pero yo también creo que hay cierta sensibilidad que tenemos diferente. Es como nuestra sensibilidad al dolor, Sí. ¿no? O sea, cada organismo tiene un umbral distinto del dolor y por lo mismo vamos a percibir distinta la intensidad del castigo. Entonces, ¿qué tanto nos funciona un castigo bajo a uno moderado? Pues va a cambiar, ¿no? Sí. Lo único que yo comentaría como de ese artículo es, o sea, ahí como disocian que fue un efecto de la descarga y no de un consumo, o sea, de la sensibilidad a la droga. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? No sé si O sea, estás hicieron diciendo pruebas que, genéticas. que no como- sea necesariamente la resistencia al castigo, sino que fuera... Como la que sensibilidad a sean la más droga. sensibles a la droga. Exacto, ajá. O sea, es que están analizando, no lo platiqué con mucho detalle, pero están analizando como justo en específico el circuito que tiene que ver con que se activa el castigo, ¿no? Entonces, o sea, cuando se recibe estimulación aversiva. Entonces, un poco por ahí están tratando de limpiar ese efecto. O sea, en el artículo obviamente tratan los neurotransmisores específicos y las regiones específicas, Ya, ok. pero ahorita pues solo lo platiqué muy por encimita. O sea, pero sí tenían evidencia Sí. de que sí hay resistencia respecto a la cuestión aversiva Ujú. del castigo. Sí. Y sí analizaban como esta parte de la droga. Hasta donde recuerdo, se enfoca en la parte del castigo, pero pues te lo comparto y luego tú nos dirás a detalle. O sea, es que me parece que puede haber una variable confundida ahí. Sí, Porque también pero... me acuerdo que Ujú. hace el año pasado, ¿no? Vimos una conferencia del alcoholismo que decía que, o sea, como haciendo un análisis exhaustivo, parecía que sí había un gen también como de la predisposición, ¿te Pues acuerdas? es que es muy complejo. Cuando empiezas a hablar de genes es la interacción de todo con todo. O y- sea, sí, pero como que la mayor pregunta es ¿por qué, ¿por qué humanos hay ciertos organismos que se vuelven más propensos a ser adictos al alcohol que otros, ¿no? Y como ya haciendo una revisión exhaustiva, ¿no? Como de los diferentes estudios conductuales y neurocientíficos, pues llegaron como, o sea, se inclinaba por esta cuestión de que hay una diferencia genética, ¿no? Como que hay ciertos organismos predispuestos genéticamente a al consumo. Ajá, a volverse Sí. adictos, no al consumo, a volverse adictos crónicos, ¿no? Del Sí. alcohol. Y de hecho, otro de los factores que mencionaba este artículo es que algo que facilita como que aparezcan estas estructuras resistentes al castigo es la presencia de estimulación aversiva durante el desarrollo, ¿no? Ok. Entonces, las ratitas que son expuestas a estresores, por ejemplo, las ratitas que desde chicas les empiezan a soltar descargas eléctricas, Ujú. cuando son ratitas mayores, son ratas que tienden a responder más y a tolerar más el castigo. O sea, Ok. se aguantan más. Son como que las ratas que pertenecen a ese grupo, ¿no? Que Muy pueden probablemente responder. otra vez como en analogía con los humanos, ¿no? Ajá, Como es humanos como que... si tuviste una infancia muy difícil. Ajá, exacto, ¿no? Como que Sí. se vuelven resistentes Sí. a, ¿no? Y es como supongo que luego por eso es como le gusta a la mala vida, ¿no? Sí. Como esta famosa frase que suena mucho aquí en México, ¿no? Sí. Interesante. Siento que luego muchas de esas cosas son como conocimiento popular, que es como, pues la gente sabe que así luego son las cosas, ¿no? En la calle, pero tener como la evidencia incluso con ratas, ¿no? Con otra especie, así de general es, ¿no? O sea, sí, seguramente hay muchos casos en los que sí las personas se drogan y hacen cosas así porque pues tuvieron una vida difícil. Pero aquí tenemos evidencia que las ratas también lo hacen, ¿no? Ujú. Y si encontramos algo que funciona para ayudar a las ratas, pues ¿por qué no iría en la otra dirección, no? ¿Por qué no podemos usar esas mismas estrategias para ayudar a las personas en la vida real? Ujú. Entonces justo de ahí viene la importancia de esta investigación, ¿no? Que hay ahora sí que principios generales que podemos encontrar en el laboratorio que se pueden trasladar de manera interesante, ¿no? No, ¿No? no. Yo creo que ya hoy en día no. ¿De qué hablas?
la investigación con choques eléctricos. No estoy Ya no hablando de es eso cool. en específico. Ah. Pero, no, ¿qué diría Julián? Mira, no. Julián, perdónala. No. ¿No? Jamás estaré a favor. Bueno, tú no lo hagas, pero tampoco lo detengas. No, tampoco. O sea, sí. No a Alguien- los choques eléctricos. Alguien tiene que hacerlo. No. Está Ya no. muy... Hay todo un tabú, ¿no? De la investigación en eso. Creo que hay grupos importantes que se oponen abiertamente a ese tipo de investigación, pero en realidad sabemos muy poco. O sea, la mayoría de esta investigación ocurrió entre los 60s y los 70s, y al día de hoy hay así contados grupos de investigación que trabajan estos temas, justo porque a la gente no le gusta. Pues no solo eso. O sea, yo creo que hay un artículo que a mí me gusta sobre cómo más o menos evaluar si tu fenómeno vale el daño que le vas a costar a los animales, ¿no? Y si el beneficio de tu estudio no tiene como, de hecho, una aportación significativa, pues no es necesario que lo hagan. Yo creo que ya se sabe bastante, al menos como desde el área conductual Pues de los fenómenos. No lo sé, porque de hecho encontré un artículo de, ¿cómo se llama? Fontes y Sheehan, Ujú. en el que justo hacen este argumento de que la mayoría de la investigación no solo es de los 60s y 70s, sino que casi toda está hecha con programas simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muy poca investigación sobre castigo en elección, ¿no? O en programas diferentes, ¿no? Que no sean simplemente un intervalo variable o algo así, ¿no? Igual, como muchos de esos estudios ya pues, son algo viejitos, pues usan programas que pues hoy en día son extraños, ¿no? Entonces son poco Claro. comparables con otras cosas. Entonces, realmente sí hace falta hacer más investigación sobre castigo. O sea, pero ¿qué sugieres? ¿Hacer como, qué prefieres? ¿Una descarga chiquita o una descarga grande? Es que eso no tiene sentido, eso ya sabemos. O sea, Por entonces, supuesto, nadie sugeriría hacer un experimento sobre algo que ya sabemos. Es que ¿a qué te refieres que con un involucre concurrente? eso. ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres con un programa concurrente Sí, del por castigo? ejemplo, de hecho, este artículo utilizan concurrentes. Que Pero, casi ajá. no hay de eso. ¿Pero qué hacen en el concurrente? Pues pueden evaluar, digamos, si tienen un concurrente, tienen comida en una palanca y tienen castigo en la otra palanca, cómo se van distribuyendo, ¿no? Y cómo pueden ver efectos de contraste. Entonces, a veces, si estás castigando, o con un múltiple, ¿no? Si estás castigando en uno, se te suben las respuestas en el otro, si están aislados. Y si están en concurrentes, como que empiezas a ver otros efectos. Entonces, esto es Pero algo eso no que... me hace sentido. O sea, porque el castigo tendría que disminuir las respuestas en una de las opciones. Ajá. ¿Cómo vas a comparar la elección? No, o sea, por ejemplo, digamos que tienes un concurrente, ¿no? Con una tasa de reforzamiento estable aquí, o digamos, tienes aquí, cada 5 respuestas te van a dar comida aquí. Y de este lado tienes comida con castigo, ¿no? Entonces, si primero tienes una condición en las que ambas tengan solo comida, se estabilizan las tasas. Pero si después empiezas a agregar castigo en una de las opciones, se te empieza a mover la tasa de la otra. ¿Sí? Sí, pero eso es obvio. No necesariamente. Claro que sí le estás poniendo un castigo al palanqueo en esta opción. Bueno, mira. O sea, me haría sentido, por ejemplo, si le agregan castigo, pero están aumentando la proporción general del reforzamiento en esa segunda opción. O sea, por ejemplo, que esta opción te da 5 bolitas de pellet, por decir un ejemplo, y la otra opción ahora te va a dar 10, pero hay castigo. Eso me haría sentido. Pues podrías hacerlo, mira. No, o sea, pero no. Pero tú estabas diciendo que ya se ha empezado a estudiar con... O sea, es que no me hace sentido un programa concurrente en donde pongas como opciones reforzamiento y castigo. Es Porque que no en es sí así mismo... de simple, ajá, pero no recuerdo los detalles, mira. Ok, no lo vas a quedar a deber. Yo voy a quedar de ver ese. Sí. Porque no me hace sentido lo que dices de elección entre reforzamiento y castigo. Porque en sí mismo los principios, los efectos de cada uno son opuestos. Sí, es que no recuerdo exactamente cómo era ese experimento, pero del que sí me acuerdo es uno en el que... también algo que se ha estudiado poco es la frecuencia del castigo, ¿no? O sea, sabemos mucho de la intensidad, pero de la frecuencia, por ejemplo, no sabemos tantísimo. Entonces, también en lo que hacían era... Tenían diferentes grupos, entonces les iban subiendo, tenían como si fuera una pirámide, ¿no? La primera sesión les tenían un castigo chiquito, y la siguiente lo subían y así, ¿no? Creo que había 3 intensidades, entonces lo van subiendo poco a poco. Y después tienen algo muy curioso que se llama periodo de vacaciones.
Ok. Entonces, cuando llega el periodo de vacaciones, es como regresar a una línea base en la que solo respondes por comida, ¿no? Ujú. Entonces empiezan a evaluar qué pasa si lo vas subiendo poco a poco, luego cuando llegas a la máxima intensidad, lo regresas a la primera, ¿no? Y vas subiendo poco a poco. Y llegas a la última y lo regresas a la primera. Ese es un grupo. Otro grupo, lo subes a la máxima y te vas de vacaciones, ¿no? O sea, quitas el castigo un tiempo. Ujú. Y luego regresas a la pirámide, ¿no? A volver a subir. A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿Se te hace obvio? ¿Cuál sería el resultado de hacer eso? No, pero no veo la aportación de eso. ¿Cómo no? Te da una aportación súper interesante. Pero como tienes ese sesgo en contra de estudiar el castigo, no lo Sí, ves. no. Mira, algo muy interesante que encuentra en este estudio es que si tú... si ya llegaste a la intensidad alta, Ujú. o bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que pase? Mm, ¿Qué le hacen las vacaciones al castigo? Yo creo que, o sea, me estoy guiando algo así como por efecto de recuperación. Entonces, Bueno, mira, te voy a contar. sí. Si ya llegaste a la intensidad alta y te regresas a la más baja, mantiene el mismo nivel de supresión, ¿no? Ok. Entonces, en resumen, bueno, para no hacer muy larga la historia, una vez que el organismo experimentó una intensidad alta, descargas muy chiquititas pueden mantener la respuesta igual de abajo que las descargas altas, ¿no? Ok. Entonces, si ya el organismo experimentó la descarga más fuerte, para dar seguimiento o mantenimiento de esa intervención, tú puedes aplicar un castigo muy chiquitito y se te aplastan otra vez las respuestas, ¿no? Ok. Entonces, eso es súper transferible a ambientes aplicados, ¿no? Ahora sabes que una vez que ya llegaste a la condición más alta, puedes mantener la intervención con chiquitito. Y eso es útil y reduce el malestar a las personas a quienes les aplicas la intervención. Entonces, eso es fantástico. Ahora, ¿qué pasa si tienes vacaciones, ¿no? Que de hecho uno esperaría justo, yo creo que algo así ibas a decir, ¿no? Que las vacaciones como que potencian el castigo, ¿no? Porque como ya conociste la buena vida de no tener castigo y ahora te regresan el castigo y es como, no, ya me voy a portar bien, ¿no? Pero en realidad es el efecto opuesto. Entonces las vacaciones hacen que cuando reinicias la pirámide, el castigo chiquitito no es igual de efectivo. Entonces Ok. el tener ese periodo de vacaciones disminuye la efectividad. Ujú. Entonces eso es algo que no sabíamos. Pero me hace sentido. Pues sí. O sea, es que- Pero desde ya que te lo conté, claro que te va a hacer No, sentido. por eso Pero- me quedé pensando, ¿no? Es que yo así de, pues una de las dos o se exponencia o o no tiene efecto, ¿no? Puede ser una de las dos. Pero Mm. sí. Pero está muy interesante, ¿a poco no? No, Ah, no vas a tus hacer cambiar de sesgos. opinión. Y no recuerdo realmente la parte de la elección. Me gustaría poder contarte más a detalle eso. Pero esa fue como que lo que más me quedé del artículo. Ok. Bueno, o sea, al final a mí no me van a convencer. Sí, mira, no tenemos que convencerte. Sí. Creo que es un tema bastante interesante. Y como tú dices, igual y no sabemos mucho, Ujú. pero yo soy como Skinner. ¿Cómo es eso? Debemos apostar todo al reforzamiento y no al castigo. Tú haces eso, ¿no? Y deja que los demás hagan sus cosas. Pues no sé, o sea, me sigo cuestionando qué tanto ganamos y qué Te tantas acabo de aplicaciones decir va a que haber. ganamos. O sea, sí, pero en general, ¿qué tanta aplicación hay después de ese estudio? Yo O creo sea, que hicieron sufrir a 20 ratas, 18. a 18 ratas con choques eléctricos para que después, o sea, y aparte, súmale a eso que no sé si tenían todas las otras 5 como dimensiones del bienestar animal al 100, que lo dudo, ¿no? ¿Dónde se hizo? Era en Estados Unidos. Bueno, Sí. igual y sí, tenían como 4 de las, pero aún así, o sea, no, yo he visto ratas que están en esas condiciones y la pasan muy mal. Sí, no dudo que la pasen mal. Entonces, para mí, después de ver eso, es como, no, nada en esta vida es pagable y redituable para ver el sufrimiento de esos animales. Nada. Y eso sí, obviamente sé que es un sesgo súper personal y que igual y en términos científicos puede estar como malo, ¿no? Como porque
como el doctor Vegapunk, ¿no? De One Piece, tendríamos que ver las aportaciones, ¿no? Y la generación del conocimiento, pero no puedo ser como esa científica. Está bien, no tienes que serlo. Admiro mucho al doctor Vegapunk, pero... Pero Seihan debe morir. Oh, no, Seihan es como el doctor Vegapunk. Bueno. Perdón, ya es muy noche. Sí, también otra cosa interesante que encontré es bueno, es que... Bueno, espera, o sea, yo solo quería, o sea, como también centrarnos en que no todo el castigo, como lo mencioné, es el poner un estímulo aversivo, ¿no? Como los choques eléctricos. ¿Pero tú encontraste algo de castigo negativo o qué? No, solo quería mencionar. Sí, ya lo habíamos dicho, pero bueno. No, o sea, ves que creo que hay muchos estudios sobre la implementación del timeout, ¿no? Como de los tiempos fuera, que justo tú estás haciendo investigación sobre eso, ¿no? Sí, de hecho tenemos un artículo que ya mandamos, a ver. Sí, yo de hecho creo que si nos lo publican pronto, podríamos hablar de eso más a detalle después. Que es justo estos periodos en los que no se les da acceso, ¿no? De ganar reforzamiento. Y eso también es muy efectivo, ¿no? Como ¿sí? no tiene que ser totalmente la supresión por completo del reforzador, sino puede ser como periodos locales, en donde se quita el reforzador y también pues tiene un efecto pues de disminuir la frecuencia de la ocurrencia de la conducta, ¿no? Entonces no todo el castigo es poner un estímulo aversivo, ¿no? Sí. En el fondo yo creo que ambos generan estrés en el cuerpo, pero igual y genera menos estrés el quitar un reforzador que el poner un estímulo aversivo. Está bien. Bueno, el otro artículo que encontré, que no es propiamente sobre castigo, pero como que ya de lo que estaba leyendo, como que una cosa me llevó a otra, ya sabes, y terminé leyendo eso, es sobre autoadministración de heroína y descargas eléctricas, ¿no? Aquí, pues no es propiamente castigo, porque simplemente les daban las descargas eléctricas no contingentes, ¿no? O sea, simplemente estaba la rata haciendo lo suyo y toma, descarga, ¿no? Entonces no tenía que responder, solo ocurría. Y encuentran que, o sea, es que como que está muy popularizada esta idea de que cuando las personas están consumiendo drogas, en cierto punto es porque sienten abstinencia, ¿no? Entonces esta es una idea como que muy popular, que la gente que ya está mal, o que ya tiene un hábito de consumo, consume porque se siente feo la abstinencia, ¿no? Y este artículo, pues no sé muy bien cómo interpretarlo, pero encuentran evidencia que, bueno, solo es un artículo, ¿no? También habría que interpretarlo más bien a la luz de la literatura completa, pero se me hizo un hallazgo interesante, ¿no? Y ellos encuentran que no es realmente la abstinencia en sí lo que... o sea que hay cosas más importantes que la abstinencia que generan el consumo. Entonces lo que hacen es que tienen estas ratas a las que les pueden hacer sentir los síntomas de abstinencia de manera artificial con ciertos químicos, ¿no? Uh-huh. Y comparan eso con simplemente darles descargas eléctricas. Entonces son ratas que ya tuvieron como su sesión de terapia, ya no consumen, ¿no? Ya como que ya no se drogan, por así decirlo, estas ratas. Y entonces les empiezan a soltar descargas eléctricas. Y tienen la opción de responder para autoadministrarse sustancia. Y cuando les empiezas a soltar descargas eléctricas, se empiezan a drogar. Y a las otras ratas que no les sueltan descargas eléctricas, más bien les hacen sentir abstinencia químicamente, no se drogan tanto como las ratas a las que simplemente les dieron descargas eléctricas. Entonces está curioso porque obviamente la abstinencia pues, se debe sentir feo, ¿no? Uh-huh. Pero pues una descarga eléctrica, pues no sé, relativo a la abstinencia. Igual para la rata es más aversiva incluso la descarga eléctrica, ¿no? Podría ser, esa es una forma de verlo. Qué interesante. Pero ellos lo interpretan como que hay factores más allá de simplemente la abstinencia, ¿no? Probablemente es más como los estresores en general lo que detona el consumo subsecuente, ¿no? O la recaída. Claro, interesante. Sí. Este sí me parece interesante. Ese sí, pero electrocutan ratas. No, o sea, me parece interesante, no quiere decir que lo apruebe. Es como no fue contingente, no hay problema, ¿no? Si vas caminando te cae un rayo, ahí está bien, ¿no? No, tampoco. Que caigan más rayos. Solo digo, no me pareció tan preocupante. Está bien, está bien. Bueno, no te más van bien, a no preocupante. Por estar en contra de los
Pues es que yo estoy en contra del castigo, sí. Está bien. De la implementación Eres libre de oponerte de castigo positivo, sí. en la investigación. En la investigación, así es. Pero bueno, a mí nada más para cerrar, me gustaría como comentar que igual encontré como una revisión justo de este año, se publicó en febrero del 2025, sobre el uso del castigo en diferentes enfoques como de análisis de la conducta y en particular, principalmente en ambientes aplicados, ¿no? Y me pareció muy interesante porque ahí mencionan que un poco de la historia de cómo fue que el board, ¿no? Como el comité de la certificación de análisis conductual aplicado, de hecho dio como con esta cuestión porque por ahí de los 50, 60 se empezaron a utilizar como varias de las contingencias de castigo para disminuir ciertas conductas, pues, poco acomodadas a las culturas y tradiciones de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, estas terapias, ¿no? Como entrecomilladas de conversión y ya sabes, como todas esas terapias que eran como en contra, ¿no? Como de la diversidad y que pues obviamente tienen muy poca, como, vaya, mucho sin sentido hoy en día, ¿no? Pero que al parecer en los 50 les hacía todo el sentido, ¿no? Como, Sí, claro. como el hecho de que no se sintiera atracción por el sexo opuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las famosas terapias de conversión. exactamente, entonces que era como uno de los ejemplos que para los que se estaban utilizando estos estudios, era como, ok, el castigo, si aplicas ciertos estímulos aversivos, pues va a disminuir la frecuencia, ¿no? Y que de hecho era como súper común, es como presentar algún estímulo y, por ejemplo, el famosísimo caso, ¿no? De la naranja mecánica, que no es propiamente castigo, pero pues va como con esta idea, ¿no? De puedes utilizarlo para hacer como... Puedes usar estimulación aversiva para cambiar a las personas, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí de los 80s, 90s, entre los 90s más bien, que de hecho, si te das cuenta, no tiene tantísimo, pero bueno, la certificación, bueno, el comité de la certificación decidió ya implementar ciertas como regulaciones éticas de cuándo utilizar castigo y bajo qué condiciones utilizar castigo. Entonces, hoy en día, como esta revisión cuenta rápido que, pues, por ejemplo, entre el 2014 y el 2023 solamente pues, se habían publicado como 59 estudios con participantes humanos, ¿no? En el que trataban principalmente los casos en los que se usaba castigo como opción de tratamiento, era en la mayoría de los casos cuando se trataba de autolesiones, ¿no? Y me pareció muy interesante porque la forma de imponer castigo en estos casos era o como el ponerlos a hacer la actividad, ¿no? Como mantenerlos ahí en la actividad o como alguna restricción física y visual, ¿no? Que hoy en día yo creo que recientemente tenía como a una alumna que me contaba que, pues sí, en términos de la reducción de la conducta problema, pues funciona, ¿no? Pero que después de esas personas como que pocos se preguntaban también si tenía algún efecto, ¿no? negativo en la persona, cómo lo estaba percibiendo la persona y si podía tener una repercusión a largo plazo, que es como con la ratita igual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... y si no hacemos investigación con la rata de eso, imagínate. Es que es hacia lo que voy, o sea, más bien solamente se enfocan en, se reduce, ¿no? La frecuencia de la conducta, igual que con los niños, pero no se... falta esa otra parte, ¿no? Justo, no se analiza. ¿Qué pasa después No solo qué pasa después, qué pasa en el organismo. O sea, yo estoy viendo que está dejando de responder, pero estoy viendo todo feo a mi organismo, ¿no? Así con los ojos así, el pelaje sin pelaje. O sea, ya sabes, es como, pero disminuyó la frecuencia, ya sabes, como... O sea, es que creo que también hay casos, o sea, en que tienes que elegir el menor de los males, ¿no? Uno de los ejemplos del libro, así que más me gusta es, por ejemplo, en el libro de Malot, el ejemplo es un ejemplo de autolesión, ¿no? Seguro te acuerdas de una niña que empezó aporreándose la cabeza con la mesa, suavecito, porque pues le gustaba cómo se sentía, ¿no? Como y le fue subiendo la intensidad
y fue perdiendo sensibilidad, de manera que ahora para poder sentir tenía que darse duro y se empezó a dar tan duro que perdió un ojo casi, ¿no? Ujú. De ella casi ni podía ver y se seguía dando contra la mesa. ¿Cómo Sí. reduces la frecuencia de eso? Y No, o sea, no. espera, y lo que terminan haciendo, a la niña no le gustaba el sabor a limón, ¿no? Entonces le metían si se golpeaba la cabeza con la mesa, le administraban una gotita de jugo de limón, castigo, Ujú. y dejó de golpearse la cabeza contra la mesa y no perdió su otro ojo. O sea, Sí. O sea, lo que voy es justo esa es una de las reglas, ¿no? Sí. Cuándo se tiene que utilizar como una de las reglas establecidas por el comité de certificaciones. Úsalos cuando el beneficio va a ser mayor que Sí. que el daño que está causando la conducta problema, ¿no? Pero creo que también, y lo sabemos, ¿no? Hoy en día creo que se vuelve un problema como la constante certificación, ¿no? Como Es que luego o sea, queda a la discreción de cada quien en el mundo real, exactamente, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, creo que es una preocupación bastante como interesante, ¿no? Y alarmante el hecho de que no se o sea, no se fijen, ¿no? Como en las posibles consecuencias de cómo lo está percibiendo el organismo, ¿no? Sí. Y que es como, disminuyó y listo, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces ciertos estímulos o sea, en ese caso entiendo, ¿no? Entiendo que, y por eso comencé como la revisión, de hecho, muestra que la mayoría de los estudios que utilizan castigo es cuando están tratándose con autolesiones, ¿no? Ujú. Pero también, o sea, y no creo que el beneficio sea menor, ¿no? Que de hecho el daño que está causando la conducta problema. Pero a lo que voy con esto es, a veces lo que pudiera parecer para nosotros un estímulo no nocivo, ¿no? O no tan dañino, claro. para ellos es muy distinto, ¿no? Para Sí. muchas personas, porque también varias de las personas están como diagnosticadas dentro del espectro autista, ¿no? Como, entonces, o sea, lo que voy es justo, ¿no? Como mi alumna me decía, a veces utilizan tonos, ¿no? Porque y un tono dirías, bueno, pues es un tono, ¿no? No le va a causar, o sea, no es un choque eléctrico, no es un golpe, ¿no? Igual Pues y sí, preferiría el choque eléctrico. pero pero Sí. ciertas personas son muy sensibles a ciertos tonos, ¿no? Ujú. Entonces les causa más daño también a nivel como sensorial. Entonces no estoy diciendo que Claro, hay que esté considerar como todo totalmente eso. en contra, ¿no? Como obviamente hace rato estaba bromeando No lo y sé. no. Yo creo que no. Pero yo creo que igual y hace falta también mucha investigación de voltear a ver los efectos que está teniendo como más como estresores, ¿no? Como, Sí, mira, honestamente yo tengo la conciencia limpia. Yo no hago investigación que tenga que ver con eso. No, pues ni yo. presto servicios que tengan que ver con eso. Entonces, pues yo solo platico de eso. sí, no, pero es un Sí. tema interesante y yo nada más también como para considerar, ¿no? Sí. Y ya. Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando. Sí, Ujú. pues yo ya es todo lo que tengo. Mira, este gato no conoce el castigo. Es súper consentido. Sí. Pero bueno, entonces, ¿algo más que quieras agregar? No, dice que ya no. Que ya es hora de ir a dormir, eso dice. Ok. Pues entonces, pues muchas gracias por escucharnos. No olviden darle like. Ya se puede comentar tanto en Spotify como en YouTube. Entonces, denle like y manita arriba y 5 estrellitas en Spotify. Sí. Y últimamente he visto muchas esas estrategias de es gratis por una temporada. No espera. Sí. Soy muy mal haciendo ¿Es estas gratis? campañas. O sea, es gratis suscribirse. Ah, sí, es gratis. Sí es. Entonces suscríbase. No, espera, pero sí es gratis. Porque, o sea. Sí, porque todavía no tenemos como el de para fans, ¿sabes? Entonces sí es gratis. Es gratis Sí. suscribirse por tiempo limitado, será gratis. Sí. Posteriormente solo podrán ver a Spock y Catarina si pagan. Wow, eso escaló muy rápido. Pero No, obviamente no, pero sí nos ayudará mucho si comparten, si dan like, nos ponen 5 estrellitas y pues nos dejan algún comentario también como para saber de qué tema les gustaría que habláramos más. sí. Y Cualquier interacción es bienvenida, de hecho. sí. Y síganos en nuestras redes sociales. Sí, también. Entonces, muchísimas gracias. Mira, me está castigando. No, pancita. Ya no toco pancita. Ok, y pues esperamos que este episodio les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Bye. Bye.